Están allá abajo, en el agua. Vi varios destellos de un amarillo brillante que emergían de la superficie y volvían a sumergirse, solo para reaparecer en un ritmo casi coreográfico. Como una rutina de baile. Brillante, amarillo y mortal. ¿Se están burlando de nosotros? El hedor dulzón y podrido de la muerte aún se aferra a mis fosas nasales. Estamos atrapados aquí, y la gente está perdiendo la cordura. Encontré estas páginas de un diario mientras revisaba cajas viejas en mi sótano. Mi esposa insistió, finalmente, en que organizara y me deshiciera de todo lo que ya no necesitara. Y aquí estaba yo, enfrentándome directamente con una parte de mi pasado que había intentado reprimir, sin éxito, durante tantos años. Exactamente 24 años. 24 largos años tratando de entender qué ocurrió en esos días en un tejado en Phuket durante un desastre natural aterrador. 24 largos años esquivando preguntas sobre mi miedo inquebrantable al océano. Bueno, supongo que haber estado atrapado en un tsunami enorme y haber presenciado las fuerzas destructivas inmensas de la naturaleza viniendo directamente del vasto océano sería una excusa válida. Pero eso era solo la mitad de la verdad. No eran solo las olas las que me habían aterrorizado. Alguien me dijo una vez que escribir puede ser terapéutico. Simplemente plasmar tus pensamientos en papel, o en estos tiempos, más probablemente en un documento de Word, puede ayudarte a procesar el trauma. Así que estoy intentándolo. A menudo pienso en los días de playa que me perdí con mi hijo cuando era pequeño. Días en los que debería haber hecho cosas de papá. Como lanzarlo al agua. Verlo reír a carcajadas mientras enfrentaba las olas. Ayudarlo a construir castillos de arena. Luchar con él en el agua. Explorar las costas arenosas en busca de tesoros varados. Simplemente no podía. Al principio, me opuse a la idea de que fuera a la playa. Naturalmente, mi esposa no aceptó mi objeción y me di cuenta, a regañadientes, de que mi miedo y mi trauma no debían gobernar la vida de mi hijo. En cambio, mi esposa iba, y yo siempre me quedaba en casa. Ella entendía, hasta cierto punto, lo que yo había pasado y de dónde provenía mi miedo. Solo hasta cierto punto. Mi hijo no lo entendía, y siento que resentía mi ausencia en esos días soleados y perfectos. Para mi desesperación, resultó ser un pequeño entusiasta del agua. Sé con certeza que tanto él como mi esposa notaron lo reservado que era sobre ciertas partes de mi pasado. Los secretos no contados, especialmente aquellos arraigados en el trauma, casi inevitablemente se vuelven tóxicos en nuestro interior. Esta historia trata sobre los extraños y aterradores sucesos que viví durante un tsunami en Tailandia. No tengo una explicación racional para lo que pasé. Lo que vi. Todo lo que sé es esto: había algo en el agua. Algo profundamente, profundamente antinatural. Algo brillante y extrañamente amarillo. Algo muy mortal y maligno. No tengo otras palabras para describirlo más que el terror amarillo brillante. Había viajado a Tailandia alrededor de la Navidad del año 2000. Acababa de cumplir 19 años y estaba en uno de esos infames y cada vez más populares viajes de autodescubrimiento. Como tantos otros jóvenes aventureros esperanzados de la época, vi The Beach. Leí Hacia rutas salvajes de Jon Krakauer. Vi a DiCaprio caminar por las playas paradisíacas hasta que dejaron de ser un paraíso y leí con emoción y asombro cómo Christopher M. C. Candless se adentraba en la naturaleza para descubrirse a sí mismo. Matar al falso ser interior. En términos simples, pensé que intentaría encontrar mi propio pedazo de paraíso en la tierra. Expandir mis horizontes. Conocer gente nueva. Aprender algo sobre mí mismo en el proceso, quizás. No estaba exactamente huyendo de algo. No era eso. Tenía una familia amorosa, aunque sobreprotectora. Bueno, tal vez estaba huyendo de eso, si soy honesto ahora. Sí, lo admito. Mis padres habían allanado el camino para mí en casi todos los pasos. Se aseguraron de que entrara en las escuelas correctas. Se aseguraron de que nunca me faltara dinero. Supongo que me cansé de sentirme dependiente de ellos. Dejé de aceptar su dinero, trabajé duro y ahorré para el viaje por mi cuenta. Era hora de enfrentar el mundo y ver qué pasaba.
Sentía que necesitaba alejarme de la seguridad de mi familia, de mi hogar, de todo lo familiar, para descubrirme realmente a mí mismo. En territorio desconocido. Menuda época y lugar elegí. La historia que sigue se basa en las páginas supervivientes del diario que llevé en ese tiempo y en mi memoria. Bangkok, 23 de diciembre del 2000. 4 días antes del tsunami. Puedes imaginarte la emoción que burbujeaba dentro de mí. Por primera vez solo. En la flor de la vida. En una ciudad nueva y exótica. Las posibilidades parecían infinitas. Todavía recuerdo cómo salí del aeropuerto con el viento en mi cabello en un tuk-tuk mientras Bangkok se desplegaba ante mí con todo su misticismo oriental y paisajes urbanos circundantes. Me instalé en una casa de huéspedes decente cerca de Khao San Road. Por donde mirara, parecía que otros habían tenido la misma idea que yo. Mochileros llenaban las calles, y, curiosamente, me sentí en casa en medio de este caos tranquilo y pacífico, entre multitudes de exploradores con ideas afines, lejos, muy lejos de casa. Khao San Road era perfecto para mí. Un punto de encuentro para jóvenes mochileros, con muchas oportunidades para planear más viajes. Después de todo, no planeaba quedarme mucho tiempo en Bangkok. Solo era un punto de partida hacia otras aventuras. Era temprano. Estaba de humor para socializar y, sin planes reales, simplemente salí a las calles de Bangkok, rodeando el área donde estaba mi alojamiento. No pasó mucho tiempo antes de que se presentara la primera oportunidad en forma de un taxista que me llamó. Me ofreció un recorrido por la ciudad. Ingenuo y tonto como era, acepté. Recuerdo cómo encendió un porro, mota, hierba, o como quieras llamarlo. Lo reconoces tan pronto como lo inhalas. No me malinterpretes, yo mismo participaba de vez en cuando, pero dejar que una persona drogada me llevara por el tráfico ocupado de Bangkok no parecía una buena idea. Recuerdo sentirme preocupado por el tipo de persona que había elegido tan descuidadamente como compañía. Finalmente, me llevó a una tienda, me hicieron un traje que no quería, y luego me cobró una cantidad obscena por el viaje en taxi. No me atreví a negarme a su demanda irrazonable. Mención especial. Esa misma noche escuché de otro viajero que, recientemente, alguien había sido apuñalado en una discusión con un taxista. No dejé que eso me desanimara ni me desviara del camino porque, como probablemente habrás deducido, no tenía un camino fijo. A medida que el día se convertía en noche y los rayos del sol desaparecían lentamente detrás de los tejados de Bangkok, la ciudad misma comenzaba a transformarse. Como si una parte de ella, que había permanecido dormida, oculta de la luz, comenzara a emerger. Vi luces de neón anunciando diferentes bares, y lugareños prometiendo placeres y sensaciones indescriptibles. Vi turistas listos para la fiesta. Todo ahora llenaba las calles. Algunos parecían muy conscientes de lo que buscaban, otros simplemente deambulaban sin rumbo, en busca de algo desconocido, algo que le diera sabor a su existencia. Encontré un pequeño lugar aparentemente genial llamado The Hangover. Juro por Dios que hasta el día de hoy desearía no haberlo hecho. Tal vez entonces no habría puesto rumbo a Phuket. En cualquier caso, entré y me abrí paso entre las multitudes de turistas ruidosos y alborotados hasta la barra, donde pedí una piña colada, porque ¿por qué no? Estaba en la barra abarrotada mirando a mi alrededor, esperando que algo interesante llamara mi atención. Pero sobre todo, esperaba que alguien diera el primer paso y viniera a hablar conmigo. Alguien lo hizo. Se llamaba Robert y era de Australia. Era un hombre alto, delgado y sin rodeos, de unos 40 y tantos años, que parecía bastante experimentado con todo lo relacionado con Tailandia. Finalmente, me invitó a su grupo de amigos en el extremo trasero del bar. Robert no perdió tiempo en contarme sobre sí mismo. Había trabajado en todo tipo de empleos, en todo tipo de lugares. Recientemente, había trabajado como guía en Phuket. Entre otras cosas, organizaba expediciones de escalada en roca. Probablemente olvidé mencionar que en ese entonces me apasionaba la escalada en roca y, en general, todo tipo de actividades al aire libre. Ya tenía bastante experiencia en escalada a pesar de mi corta edad. Mientras Robert hablaba sobre todos los lugares en los que había estado, me hizo sentir como el novato que era.
Aunque esa nunca fue su intención, como aprendí rápidamente. No era un fanfarrón. Simplemente sabía de lo que hablaba y, cuando reía, lo hacía con toda la cara y de una manera que te hacía reír con él y sentirte cómodo. Eventualmente, la conversación gravitó naturalmente hacia Australia. Un lugar al que siempre había querido ir. Me miró por un segundo, como si estuviera contemplando algo. Luego me dijo que tuviera cuidado con los lugareños que intentaran gastarme bromas si alguna vez decidía ir. Naturalmente, me interesó saber más y fue entonces cuando me contó sobre los dropears. Supuestamente, los dropears son versiones carnívoras de los koalas que residen en los árboles y que luego caen sobre víctimas desprevenidas y las atacan de manera feroz. Nos reímos bastante, y admití que probablemente habría creído las historias, ya que era una persona bastante ingenua y la idea de una subespecie hostil de koalas no me parecía tan descabellada. Nuestra conversación luego se desvió hacia la fauna y flora australiana y los horrores que residen en su diverso y complicado ecosistema. Me habló de una planta conocida comúnmente como la planta del suicidio. Tiene una picadura tan desagradable que hizo que un hombre se quitara la vida solo para escapar del dolor. Otro habitante peligroso era la medusa caja, explicó. Su picadura es de lo más letal que existe. Una sola picadura puede causar necrosis de la piel, dolor insoportable y, si la dosis de veneno es lo suficientemente grande, un paro cardíaco y la muerte en minutos. La idea de la medusa caja me resultaba igual de fascinante y aterradora. Criaturas hermosas pero mortales. De hecho, el océano, con toda su vasta y grandiosa extensión, siempre me había incomodado hasta cierto punto. Tanto espacio inexplorado. ¿Quién sabe realmente qué podría estar acechando ahí abajo? Robert rápidamente me aseguró que, mientras tomes precauciones, la probabilidad de ser picado por una medusa caja era bastante pequeña. Se hacía tarde, y antes de despedirnos, Robert sugirió que lo encontrara en Phuket, más precisamente en el área de Caron, el día 28, ya que ese era el primer día en que podría reunirse conmigo. Estuve de acuerdo. Parecía genuinamente agradable y conocedor. Buena compañía en general, y prometió mostrarme los mejores lugares para escalar, un poco alejados de los recorridos turísticos concurridos. Nunca volvería a ver a Robert. No sé qué le pasó. Pensar en esos días previos al momento en que las olas se estrellaron siempre me da una sensación de inquietud, tristeza y melancolía. Bangkok, 24 de diciembre del 2000. 3 días antes del tsunami. Me desperté con una ligera resaca. En mi país, la Navidad se celebra comúnmente en esta fecha, así que esperaba recibir algunas llamadas en mi enorme Nokia en algún momento, una vez que todos los buenos amigos y familiares en casa se despertaran. Estaban unas 5 horas detrás de mí, y a las 9 de la mañana, hora de Bangkok, aún estarían dormidos. Usé el tiempo para hacer algunas compras antes de mi viaje a Phuket. Compré bastante cuerda, un par de mosquetones y un arnés. Sabía que todo esto estaría disponible en los tours guiados, pero me gustaba encontrar mis propios lugares para escalar y tenía el sentido común y los conocimientos suficientes para no intentar nada demasiado arriesgado. Después de terminar mis compras, adquirí un boleto de autobús hacia Phuket con la intención de partir esa misma noche. Aunque Bangkok era emocionante, sentía que estaba más orientado a quienes querían salir de fiesta y, para ser honesto, estaba un poco demasiado abarrotado para mi gusto. Me emocionaba seguir adelante. Al entrar en la recepción de mi casa de huéspedes, un chico joven y moderno me detuvo para pedirme un cigarrillo. Tenía un aspecto algo desaliñado, cabello rubio oscuro, semilargo y despeinado. Su rostro podría describirse como juvenil, pero había algo en su mirada que delataba su verdadera edad, mayor de lo que uno podría asumir. Su estilo era, bohemio, creo que lo describiría así, como algo sacado de la escena de Los Ángeles en los años 70. No me considero un experto en juzgar a las personas, pero tenía una actitud relajada que me atrajo de inmediato. A veces simplemente lo percibes. No soy fumador, nunca lo fui, así que no pude ayudarlo en ese aspecto. No importa, los conseguiré en otro lado, dijo. Durante un rato, hablamos de manera casual.
Había llegado a Bangkok desde India hacía solo unos días y parecía tan perdido y sin rumbo como yo antes de decidir aventurarme en Phuket. Alex era su nombre, y más adelante me enseñaría una dolorosa lección sobre los errores, el dolor y la pérdida, pero estoy adelantándome. Me preguntó si quería ir a algún lugar a tomar una cerveza. Pensé, ¿por qué no? Tenía más o menos mi edad, según calculaba, y también estaba solo. Le dije que debía hacer unas llamadas y que saldría en aproximadamente una hora. De vuelta en mi habitación del hotel, reuní rápidamente todas mis cosas y las empaqué, listas para partir. Mi equipo de escalada ocupaba la mayor parte del espacio. Pensé que si las cosas iban bien con Alex, podría invitarlo a unirse a mí en algún momento en Phuket. Aunque había planeado este viaje para descubrirme a mí mismo y estar solo, anhelaba algún tipo de compañía. ¿No lo hacemos todos? Llamé a mis padres y nos deseamos una feliz Navidad. Era extraño pensar que ellos estaban al otro lado del mundo celebrando mientras la nieve cubría el paisaje allá. Y aquí estaba yo, en un paraíso cálido y húmedo. Fue el típico discurso de siempre, ¿estás seguro? No vayas a tal lugar, escuché cosas malas. No hagas esto, podrías meterte en problemas. Bla, bla, bla. Esta era una de las cosas que no extrañaba, y me recordó que había tomado la decisión correcta al viajar lejos de las garras de mis padres perpetuamente preocupados. De alguna manera, mi sobrino de 5 años tomó el teléfono. Aún no era un gran conversador, pero fue agradable escuchar su voz. Oír su emoción por la Navidad me transportó a mi propia infancia, decorar el árbol, ver dibujos animados navideños y, por supuesto, abrir regalos. Terminé mis llamadas y salí a buscar a Alex. Ya estaba esperándome y había conseguido algunos cigarrillos mientras tanto. También había cambiado su atuendo, ahora llevaba una camiseta negra descolorida de The Doors. Hablamos un poco sobre Jim Morrison y The Doors mientras caminábamos por las calles. Pasamos por una multitud de pequeños puestos que vendían de todo, desde electrónicos hasta coloridas camisetas y pulseras con frases en inglés mal escritas. Esquivamos las ofertas insistentes y finalmente encontramos un pequeño bar acogedor con asientos afuera, a la sombra de palmeras. Pedimos un par de cervezas, y pronto la conversación comenzó a fluir. Resultó que Alex tenía 27 años, un poco mayor de lo que había pensado al principio. Descubrimos que compartíamos un interés común por la música. Durante un tiempo, había tocado como músico callejero mientras hacía trabajos ocasionales aquí y allá, hasta que decidió viajar por el mundo. Su última parada había sido India, donde vivió un tiempo en el techo de un edificio abandonado mientras intentaba aprender a tocar el sitar. Pensé en eso por un momento. Vivir a lo rústico en un techo en India. No sé por qué esa idea me intrigó tanto. Supongo que me parecía libertad. Dormir bajo el cielo abierto, observar las calles llenas de gente y ver cómo los demás vivían sus vidas. Creo que simplemente me gustaba la idea de hacer algo completamente diferente a lo que había hecho antes. Vivir en un techo, aunque fuera solo por un tiempo, definitivamente no era algo que hubiera experimentado. Nos sumergimos en largas conversaciones sobre música que no los aburriré contando, solo diré que compartíamos una pasión por la música de la vieja escuela como The Doors y Jimi Hendrix, así como por el suegace de los años 90, como My Bloody Valentine, Ride y Slaudive. Ese día tenía cine de Slaudive sonando en mi cabeza. Todo se sentía tan onírico en ese momento. Finalmente, le conté a Alex sobre mis planes de ir a Phuket, y estuvo de acuerdo casi de inmediato. Me encantaba lo fácil que era todo en la carretera. No había un bueno, tal vez ni un vamos a pensarlo. Alex ya había estado en Phuket antes y conocía un lugar donde podíamos quedarnos gratis. Otro techo, por supuesto, pero ya me había vendido la idea. Desde ahí podríamos planear nuestro próximo paso, dijo. Nuestro próximo paso. No recuerdo haber conectado con alguien tan rápido antes o después, pero supongo que hacer amigos siempre es más fácil cuando eres joven y despreocupado. Parecía que en ese entonces siempre atraía buena compañía sin mucho esfuerzo. Lo atribuyo a mi actitud amigable y ligeramente tímida. Parece que hacer amigos se vuelve más difícil con los años. Al menos para mí fue así.
Compramos un boleto de autobús para Alex y fuimos de compras. Conseguí algunos suministros de primeros auxilios, vendas, curitas, analgésicos. Ese tipo de cosas. Escalar es seguro si sabes lo que haces, claro, pero puedes terminar con algunos raspones, y en general sentí que estar preparado para cualquier cosa sería una buena idea si iba a vivir de forma rudimentaria en un techo. El viaje en autobús a Phuket tomó unas 12 horas. Al viajar de noche, podíamos dormir la mayor parte del camino y llegar a Phuket por la mañana del día 25. El trayecto fue, como era de esperarse, tranquilo. Nos turnamos para escuchar música en el Walkman de Alex o hablar sobre cosas que veíamos en el camino. Como bares y restaurantes junto a la carretera que no eran más que un techo de hojalata cubriendo unas cuantas sillas de plástico y menús brillantes pegados a un cobertizo. Todo en el campo tailandés parecía más simple, en el mejor sentido posible. Sin lujos ni pretensiones. Solo una atmósfera tranquila y relajada y las amables sonrisas de los lugareños al pasar. Alex me dijo que quería formar una banda que mezclara elementos de shoegaze y dream pop con rock clásico, e insistió en que yo aprendiera a tocar la batería. Lo había intentado él mismo, pero no tuvo éxito. Los instrumentos de cuerda eran lo suyo, me dijo. Le respondí en broma que si se le ocurría un buen nombre, tal vez me animaría. Solo asintió, miró por la ventana y comenzó a hablar sobre cómo la carne de res era un ingrediente raro y más caro en la cocina tailandesa. Me pregunté por el repentino y aleatorio cambio de tema. Había un aire innegable de misterio alrededor de él. A juzgar por todo lo que me contó, parecía ser alguien que soñaba en grande, pero nunca lograba concretar nada. Una educación inconclusa. Garabatos en pedazos de papel que terminaban acumulando polvo en un cajón en lugar de convertirse en un libro. Una banda que nunca despegó porque perdió interés o porque pensó que no era lo suficientemente buena como para tener éxito. Moviéndose de un lugar a otro sin comprometerse con ninguno. Hablaba extensamente sobre dejar un legado. Parecía ser algo que le preocupaba. Supongo que quería dejar su huella en el mundo. Ser recordado. Demostrarse algo a sí mismo. Yo nunca había pensado realmente en eso, aunque sí tenía una fascinación por las personas históricas y las vidas que llevaron. De hecho, cuando leo, suelo preferir las biografías. Pero nunca tuve esa clase de ambición. Intenté preguntarle a Alex sobre su familia y amigos en casa. Me contó fragmentos aquí y allá, pero no podía evitar sentir que había algo que no decía. En especial, el tema de la familia parecía ser delicado. En ciertos momentos, percibí una tristeza cuidadosamente oculta detrás de su mirada juvenil, optimista y de un azul brillante. Phuket, 25 de diciembre del 2000. 2 días antes del tsunami. Alex me despertó. Eran las 9 de la mañana y habíamos llegado a la terminal de autobuses de Phuket, cerca de la calle Pan Nga. Me explicó que había varios edificios abandonados perfectos para establecer un techo como domicilio gratuito en un área no muy lejos de los resorts de Khao Lak. Phuket, en ese entonces, no era exactamente el lugar turístico abarrotado que es hoy, pero ya estaba en camino de serlo. Y entendí por qué. El paisaje era hermoso. Largas playas de arena con pequeñas islas en el horizonte, pidiendo ser exploradas. Enormes acantilados de piedra caliza cubiertos de arbustos verdes se elevaban desde el océano. Estaba encantado. Encontramos el área de la que Alex había hablado. Había varios edificios abandonados concentrados en una pequeña zona dividida por una calle principal que, si se seguía lo suficiente, llevaba a un área con tiendas y lugares para comer. Pusimos nuestra mirada en lo que parecía un complejo de apartamentos abandonado. Tenía un aspecto descuidado y claramente había visto mejores días. Su fachada fantasmal nos invitaba a entrar para explorar, y aceptamos la invitación. Al entrar por una ventana rota en la parte trasera, rápidamente nos dimos cuenta de que el lugar podría no estar tan abandonado como pensábamos. Había varios signos de ocupantes, como utensilios de cocina y esterillas para dormir dispersas aquí y allá. Alex racionalizó que podrían ser otros mochileros. Me encogí de hombros y decidimos subir al techo. Llegamos al último piso y accedimos a una puerta rota que conducía directamente al techo.
Debo admitir que, a pesar de mi emoción, estaba algo dudoso. Cualquier duda desapareció cuando dimos los primeros pasos en el techo. Era perfecto. Parecía haber funcionado como un área común para los habitantes, para reuniones. El techo estaba rodeado por una valla de hierro. Varias palmeras daban sombra a la esquina noroeste, lo cual era perfecto para cuando el calor se volvía demasiado intenso. En el centro, había una pequeña caseta de conserjería. Encontramos materiales de limpieza, escobas, algunas sombrillas, así como una parrilla oxidada y un par de sillas de madera. La vista desde el techo era increíble. Podíamos ver la gran playa a lo lejos, rodeada de acantilados de piedra caliza. Después de inspeccionar el área y decidir que nos gustaba, nos sentamos. Alex sacó una botella de whisky. Sin ser conscientes del horror que más tarde se desarrollaría allí, celebramos bajo la sombra de las palmeras. Habíamos encontrado nuestro lugar por un tiempo. Al rato, decidimos aportar algo a la economía local y comprar provisiones, agua, frutas, cigarrillos para Alex, alcohol, marihuana. Utensilios de cocina, aunque, como admitimos, ninguno de nosotros era buen cocinero. Pero, ¿qué más daba? No podíamos comer fuera todas las noches si pretendíamos vivir de la tierra, por así decirlo. Ridículo, lo sé. Solo éramos ocupantes ilegales. Nada más. Pero bueno, nos mudaríamos y nos convertíamos en un problema para alguien. No queríamos molestar. También queríamos algunos objetos opcionales pero muy deseados, una mascota inflable, tal vez un delfín si era posible. Música nueva para el Walkman de Alex. Una guitarra. Artefactos decorativos de cualquier tipo para personalizar nuestro domicilio. Conseguimos más o menos todo lo que necesitábamos y empezamos a montar nuestra base. Lo más difícil fue conseguir algo para fumar, pero Alex finalmente lo logró en un bar frente a la playa. Un tipo noruego simpático, aparentemente con contactos, nos ayudó. Nos advirtió que no fuéramos demasiado abiertos con las drogas, aunque fuera solo marihuana. Tailandia tiene leyes muy estrictas en este tema. Le dimos las gracias, y él nos dijo que volviéramos al bar si necesitábamos más. La tarde llegó, y ahí estábamos, sentados en lo alto de Phuket, en nuestra propia suite presidencial en la azotea. Decoramos el lugar con algunas cosas que encontramos. Entre ellas, estaba Art, nuestro tiburón inflable, no tenían delfines. Alex fue quien le puso el nombre. Cuando le pregunté por qué Art, simplemente se encogió de hombros de esa manera tan suya que ya había llegado a conocer. Solo me gusta el nombre, respondió. Fumamos un poco, bebimos algo de licor mientras avanzaba la noche, y le conté a Alex sobre Robert, Australia y todas las criaturas mortales que podían matarte allí. No sé por qué, pero me dejó impresionado. Los insectos, los animales venenosos y cosas por el estilo siempre han sido combustible para mis pesadillas. Ni siquiera hablemos de las arañas. Alex, por otro lado, estaba más relajado en ese sentido. Parecía especialmente intrigado por la planta del suicidio y se preguntaba si alguna pobre alma alguna vez la habría usado como papel higiénico por error en una situación desesperada. Nos reímos mucho con esa idea. Pobre alma, de verdad. A medida que avanzaba la noche, las estrellas comenzaron a aparecer en un cielo despejado, y descubrí que Alex tenía una fascinación por el universo. En particular, por la idea de los multiversos y los universos infinitos. ¿Y si, en algún lugar, estamos mirándonos a nosotros mismos? Diferentes, pero de alguna manera aún nosotros, me preguntó mientras contemplábamos el cielo estrellado. Me pareció que una parte de él siempre anhelaba estar en cualquier otro lugar excepto donde estaba. Quizás en ese pasado del que era tan reacio a hablar conmigo. Luego empezamos a hablar sobre el tiempo. No recuerdo exactamente por qué, creo que él sacó el tema. Alex tenía mucho que decir sobre el tiempo. Creía que nuestra percepción del tiempo está vinculada a nuestras experiencias. Por ejemplo, alguien que pasa su vida sin tomar riesgos ni oportunidades, simplemente siguiendo la rutina, podría percibir que el tiempo pasa rápido al mirar atrás, porque hay menos variedad, menos momentos que destaquen.
No recordamos las rutinas, recordamos romperlas, hacer cosas nuevas, conocer gente nueva y estar en lugares nuevos. Eso crea la ilusión de que el tiempo tiene más volumen, haciéndolo parecer más lleno y más largo. Me gustó mucho esa idea. Me hacía sentido. Asegurarte de vivir la vida al máximo y perder el menor tiempo posible. Le conté sobre mi profesor de matemáticas de 10º grado y cómo dijo algo sobre el tiempo que nunca olvidaré. Nuestra percepción del tiempo puede medirse matemáticamente. Por ejemplo, para un niño de 4 años que cumple 5, un año parecerá mucho más largo que para alguien de 24 que cumple 25. Porque 1 en 5 es una fracción más grande que 1 de enero de 2025. Me dejó boquiabierto. Cuanto más tiempo vives, más rápido parece pasar el tiempo. Pero estuve de acuerdo con Alex, tal vez la calidad y la variedad de las vidas que llevamos y los recuerdos que creamos también influyen en nuestra percepción del tiempo. Alex hizo un sonido de explosión y un gesto con las manos alrededor de su cabeza. Ambos empezamos a reír. Para ese punto, estábamos bastante colocados, y bueno, algunos saben cómo, a veces, eso te lleva a conversaciones filosóficas. Fue agradable. Disfruté lo fácil que era hablar con Alex sobre todo tipo de cosas, incluso si algunos temas eran intocables. En un momento le hice una pregunta hipotética. Si pudiera retroceder en el tiempo y cambiar una sola cosa, ¿qué cambiaría? Se quedó en silencio. Una vez más sentí como la tristeza se colaba detrás de sus ojos. Era como si estuviera a punto de responder, como si me estuviera evaluando, pero luego su rostro cambió y descartó la idea. Viajar en el tiempo es imposible, así que para qué molestarse, fue su única respuesta, y acepté que fuera lo que lo atormentaba del pasado, no era algo que yo pudiera saber, aunque mi curiosidad solo creció. Le hablé de mi familia. De mi madre sobreprotectora. De mi padre y sus desesperados intentos por interesarme en los autos. De mi hermana mayor y mi sobrino alocado. Alex asintió y me hizo las preguntas educadas de siempre. Cuando el tema llegó a mi hermano menor, su interés pareció aumentar significativamente. ¿Qué edad tenía? ¿Era yo un buen hermano mayor? ¿Lo cuidaba? Le dije, con toda honestidad, que mi hermano menor de 10 años me parecía un dolor de cabeza con sus constantes intrusiones y su forma pegajosa de ser. Alex me lanzó una mirada que me hizo sentir que había dicho algo blasfemo e indescriptible. Luego pareció contenerse, bajó la mirada y simplemente dijo, no des por sentada a tu familia. En ese momento me pareció extraño, pero viendo que muchas cosas sobre Alex eran raras, lo dejé pasar como otra peculiaridad más. Cuando finalmente nos acomodamos para dormir, caí en una vieja pesadilla familiar. Era la misma que había tenido años atrás, cuando tenía 16. Siempre parecía reaparecer cuando estaba en territorio desconocido. Estaba acostado en mi cama, paralizado, de lado, mirando hacia la puerta de mi habitación. A menudo dejaba encendida la luz del pasillo, y ésta se filtraba a través de la puerta abierta. Vi una silueta oscura acercándose por la abertura de la puerta. Optimistamente asumí que era mi madre, viniendo a despertarme. Sin embargo, a medida que la figura oscura se acercaba lentamente, rápidamente me di cuenta de que no era así. Algo estaba mal. Aunque no era más que una silueta iluminada desde atrás por la luz del pasillo, sabía que era algo diferente. Podía sentirlo. La figura oscura no decía nada mientras caminaba lentamente hacia mí. Mi corazón empezó a acelerarse y, antes de mucho, estaba justo al lado de mi cama. Se sentó y me di cuenta de que era un hombre o una mujer anciana. Era difícil de decir porque su rostro era una masa de piel arrugada. Murmuraba a través de su rostro sin boca. Hablaba en lenguas. No era físicamente agresiva, pero parecía enojada. Como si estuviera lanzando maldiciones casuales hacia mí. Intenté gritar, pero no salió nada mientras desesperadamente trataba de moverme y despertarme, como había logrado hacer en ocasiones anteriores. Cuando tenía 16 y tuve estas pesadillas por primera vez, acababa de empezar en una nueva escuela después de estar con los mismos compañeros durante 9 años. Supongo que el cambio repentino y el estrés relacionado causaron que tuviera estos episodios frecuentes de parálisis del sueño y pesadillas.
Siempre me despertaba empapado en sudor. En ese entonces, estaba en mi habitación, y en el sueño mi habitación se veía tal cual como en la realidad, lo que hacía que todo pareciera aún más real. Esta vez desperté en la azotea, junto a Alex, aún empapado en sudor. Había gritado en mi sueño. Alex me consoló con un gesto casi fraternal, y hablamos un rato. Agradecí sus esfuerzos, pero revivir esa vieja pesadilla me había estremecido. Siempre parecía un mal presagio. Phuket, 26 de diciembre del 2000. Un día antes del tsunami. El día comenzó tranquilamente. Estábamos sentados bajo la sombra de las palmeras que se extendían por la azotea. Alex me hizo olvidar la pesadilla del día anterior escribiendo posiblemente la canción más tonta sobre eso. Supongo que debería haberme sentido ligeramente insultado de que convirtiera una experiencia privada y aterradora en una broma vulgar sobre una entidad súcubo invadiendo mi habitación adolescente, pero, maldita sea. El tipo era gracioso. No pude evitar reírme y sabía que lo hacía solo para animarme. Había encontrado una vieja silla de madera en la caseta de herramientas y la usaba como tambor mientras Alex tocaba. Discutimos nombres para la banda, y después de que Alex me contara su extraña, maravillosa y, a veces, inquietante experiencia durmiendo en el metro de Londres, supe que Subway Sleepers era el nombre perfecto para una banda de fusión entre shoegaze, dream pop y rock clásico. Decidimos un plan para el día: conseguir instrumentos de percusión reales, más marihuana y una visita a la playa. Tendríamos que ir al bar de la playa para ver al noruego, de todos modos. Su nombre era William, y como tendría su parte en esta historia, supongo que debería dejar de llamarlo el tipo noruego de la marihuana. William estaba exactamente donde lo encontramos la última vez, vistiendo una llamativa camisa hawaiana de flores. Nos alejamos un poco de la multitud para hacer negocios y pronto teníamos un suministro decente que nos duraría un tiempo. William nos advirtió sobre las trampas. Algunos vendedores trabajaban con la policía local. Convencían a los turistas desprevenidos de comprar drogas, y justo a la vuelta de la esquina, un par de policías los atrapaban. Como se mencionó antes, la posesión de drogas en Tailandia no es un asunto menor. Las opciones eran pagar o terminar en una celda de una de esas temidas prisiones tailandesas donde probablemente no durarías ni una semana. Tal vez solo quería asegurarse de no perder nuestro negocio, pero parecía bastante serio. Le agradecimos por el consejo, y Alex lo invitó a una fiesta en la azotea esa noche, diciéndole que podía traer amigos si quería. Alex le dio nuestra palabra de que pasaríamos a buscarlo después de ir a la playa. Así que estamos organizando una fiesta, le pregunté a Alex mientras caminábamos por la playa en un pequeño camino arenoso rodeado de vegetación selvática. Claro, ¿por qué no?, respondió. No es que me importara. Entonces necesitamos ir de compras. No queda alcohol. Hay que ser buenos anfitriones. Estuvo de acuerdo. Cuando salimos de las palmeras y llegamos a la playa, me detuve un momento, miré a mi alrededor y lo absorbí todo. Arena y océano hasta donde alcanzaba la vista. Pequeñas islas en la distancia. Alex me dio una palmada en la espalda y me preguntó si sabía nadar, en un tono tan serio que me tomó por sorpresa. Me pregunté qué clase de pregunta era esa. Por supuesto que sabía. Corrimos hacia las olas y nos lanzamos al agua. Me sumergí y volví a salir. Alex había desaparecido. Miré a mi alrededor confundido. Simplemente no estaba. De repente, sentí algo tirando de mis piernas. Antes de darme cuenta, me sumergieron. Cuando emergí de nuevo, Alex se estaba riendo de mí. Me lancé hacia él y pronto estábamos luchando en las olas como un par de niños llenos de azúcar. En un momento, Alex me arrastró como si fuera un muñeco de trapo hasta que tomé la delantera y lo derribé. Usé el momento para ganar algo de distancia y pensar en mi estrategia. Él me superaba en tamaño, pero yo era más rápido. Cuando vino hacia mí una segunda vez, lo esquivé rápidamente y fui directo a sus piernas. Estuvimos jugando así quizá por media hora antes de sentarnos en la playa, jadeando y riendo como idiotas. Alex me dio una palmada en el hombro y me agradeció por seguirle el juego. Sentí que lo necesitaba de alguna manera.
Sus ojos brillaban como un árbol de Navidad, y creo que vi destellos de una genuina felicidad infantil. No había jugado así en el océano desde que era un niño. La forma en que lo dijo fue extraña, como si estuviera a punto de decir algo más, se detuviera y luego eligiera lo de ser un niño. Simplemente respondí, nunca se es demasiado viejo para jugar en el océano, y él asintió con una leve sonrisa. Ahora que lo pienso, esa fue la última vez que fui a la playa. Durante las siguientes horas caminamos por la orilla, dejando nuestras huellas en la arena. Cuando nos aburrimos, regresamos al bar de la playa para ver si William estaba listo para irse. Mientras tanto, había encontrado compañía. Si hubiera sabido que estaría atrapado en un infierno en la tierra con esas personas, tal vez las habría evaluado un poco más. Claro, todo es más fácil decirlo después, ¿verdad? Había 2 chicas de España que William había conocido en un bar en Bangkok unas semanas antes. Un tipo de Italia, al que simplemente llamaban Franco, me dio de inmediato una sensación extraña y escalofriante. Algo en su mirada. El último era un chico llamado Matt, de Canadá, alguien que aparentemente los demás acababan de conocer ese mismo día. Todos nos dirigimos a las tiendas para comprar provisiones, mucho alcohol, vasos de plástico, bocadillos. Alex y yo prometimos un pequeño concierto improvisado con nuestra música a medio terminar, y la noche parecía destinada al éxito. Me gustaría poder contar en detalle sobre la fiesta que organizamos esa noche. De verdad. Me gustaría retrasar lo inevitable un poco más. Pero aquí es donde mi memoria se vuelve un poco borrosa. No solía beber tanto, pero esa noche fue una excepción. Lo que sí recuerdo es esto: William trajo un boombox y recuerdo que Born Sleepy de la banda sonora de Trainspotting resonaba en el aire mientras el sol se ponía lentamente. Recuerdo a Alex y a mí bailando como tontos. Recuerdo que dimos nuestro concierto improvisado, que probablemente deberíamos haber hecho antes de emborracharnos. Recuerdo a William intentando ligar con una de las chicas y siendo rechazado brutalmente. Recuerdo a Franco y Matt discutiendo por algo. Recuerdo la puesta de sol sobre Phuket. No recuerdo mucho más de esa noche. Phuket, 27 de diciembre del 2000. Día del tsunami. Me desperté con una buena resaca. Lo primero que pensé fue en agua. Necesitaba agua. Encontré una botella medio llena y la vacié de un solo trago. Miré a mi alrededor y noté que las 2 chicas de España se habían ido. William, Franco, Matt y Alex estaban tirados por diferentes partes de la azotea, en las áreas con sombra. Miré la hora. Eran alrededor de las 11 de la mañana. Me senté en una de las sillas para relajarme y contemplar la vista de Phuket bañada por el sol del mediodía. Una hora después, mientras pensaba en despertar a Alex, escuché un sonido repentino, aterrador y ensordecedor. Como un avión despegando justo a mi lado. Así es como lo recuerdo. Sonidos lejanos de turistas charlando entre ellos. Como un puente tranquilo en una canción antes de que llegue el coro. Y luego todo se vino abajo. Cuando giré hacia el sonido, me costó entender lo que veía. Venía desde la playa. Olas más altas de lo que había visto en mi vida se acercaban, y la gente corría en todas direcciones. Desde la distancia parecían hormigas dispersándose. La primera ola golpeó con un estruendo, y vi cómo árboles, casas y personas eran arrasados violentamente. En un instante todo estaba ahí, y al siguiente, simplemente desapareció. Todo fue tan violento y repentino, como si me despertaran con un puñetazo en la cara. Los demás ya estaban despiertos para entonces, y Alex corrió hacia mí mientras yo permanecía inmóvil, en completo asombro por lo que veía. Pronto el agua y los escombros pasaron por debajo del complejo de apartamentos donde estábamos, y no pasó mucho tiempo antes de que el nivel del agua estuviera a solo unos metros de la azotea. La gente empezó a flotar a nuestro alrededor. Alex y yo observamos impotentes cómo eran arrastrados por la corriente. Los demás se reunieron a nuestro lado, y William fue el primero en hablar. ¿Qué carajo pasó? Mi voz temblaba mientras le contaba lo que había visto. Justo en ese momento, otra ola golpeó, más grande que la anterior. Todos dimos un paso atrás. «Tenemos que salir de aquí»,
gritó William, y yo simplemente señalé el agua y los escombros debajo de nosotros. Su rostro mostraba puro miedo. Matt, increíblemente calmado para la situación, lo tranquilizó. Alex señaló hacia el agua, y de inmediato entendí lo que señalaba. Un hombre se aferraba desesperadamente al borde de un balcón en el edificio frente al nuestro. Parecía estar perdiendo el agarre. Nos miró con una expresión de súplica, y mi corazón se hundió. Entonces recordé el equipo de escalada que llevaba en mi mochila. Corrí rápidamente a buscar la cuerda, la aseguré a la valla metálica de la azotea y lancé el otro extremo al hombre. Lo agarró con fuerza y lo envolvió alrededor de su torso. Sus músculos se tensaron mientras Alex y yo comenzábamos a arrastrarlo hacia nosotros. Con esfuerzo y algo de ayuda de Matt, logramos subirlo hasta que pudo alcanzar la valla metálica y cruzar por sí mismo. Rodó sobre la azotea, exhausto, herido, pero vivo. Lloraba en silencio. Rápidamente supimos que había estado en la playa con su familia, su esposa y su hija pequeña. Nos dijo que se llamaba Thomas. Matt lo llevó a un lado mientras Alex y yo volvíamos nuestra atención al agua. Más personas flotaban, algunas lograban aferrarse a cosas. Nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo. Los roles se dividieron naturalmente. Alex y yo nos dedicamos al rescate, mientras que Matt y, en menor medida, William, atendían a los heridos y traumatizados. Franco vagaba en estado de shock, murmurando para sí mismo, y William trataba de calmarlo. Alex y yo aseguramos una cuerda entre nuestra azotea y un balcón en el edificio opuesto. Un hombre que había logrado subir allí ató el otro extremo. Usé la cuerda, un arnés y un mosquetón para improvisar una tirolesa y cruzar para rescatar a quienes eran arrastrados por la corriente. Hasta hoy no sé cómo logré mantenerme práctico y sereno en ese momento, pero supongo que el apoyo de Alex me ayudó. Su insistencia en que teníamos que hacer algo, que teníamos que ayudar, fue lo que me impulsó. Rescatamos a un niño pequeño que lloraba sin control, gritando en español. Aunque no entendíamos sus palabras, supimos que se llamaba Eduardo. Su desesperación me desgarró el alma, pero con la adrenalina y tantas personas necesitando ayuda, no tuve tiempo para procesarlo. Esos momentos iniciales fueron pura acción. Solo pensábamos en salvar a la mayor cantidad de personas posible. Conforme avanzó el día, trabajábamos como robots, de manera mecánica. No pensamos mucho en las personas que rescatábamos y que se quejaban de haber sido mordidas por algo. Tampoco en cómo algunas parecían extrañas, confusas, delirantes. En medio de un desastre natural tan horrible, ese comportamiento parecía normal, en cierto modo. Inicialmente asumimos que se habían cortado con ramas o escombros mientras eran arrastradas. No fue hasta que un hombre salió del agua con algo aferrado a su pierna que me di cuenta de que algo no estaba bien. Ahí fue cuando todo cambió. Cuando todo se volvió incierto, surrealista. Como el comienzo de una pesadilla febril. Acabábamos de subir al hombre y estaba gritando de dolor. Entonces lo noté. A primera vista, parecía una medusa. La campana, o lo que podría describirse como la cabeza de la medusa, era de un color amarillo brillante, transparente y nauseabundo, como sacado de una caricatura psicodélica. Sus tentáculos eran de grosor medio y se aferraban a la pierna del hombre con una fuerza sorprendente. Aquí es donde todo se vuelve más extraño. Dentro de la campana amarilla y translúcida había lo que parecía un cráneo. Un cráneo pequeño, alargado, de un color blanco grisáceo, con cuencas oculares vacías. Sin embargo, en la parte frontal del cráneo, había un par de ojos diminutos, malévolos y brillantes que parecían observarlo todo. Para cualquiera con un conocimiento básico de biología, las medusas no tienen cráneos ni ningún tipo de estructura ósea. Son invertebrados. Pero no tengo otra forma de describir lo que vi. Aquella cosa me llenó de un asco que iba más allá de lo comprensible. Desde el cráneo salían pequeños filamentos que se retorcían dentro de la sustancia gelatinosa de la campana. Me pregunto ahora si eran algún tipo de transmisores que enviaban señales. El hombre seguía gritando, suplicándome que se lo quitara de la pierna. Agarré una escoba que habíamos encontrado en la caseta y la coloqué entre la criatura y la pierna del hombre.
La cosa se aferraba con una fuerza impresionante. Otro detalle extraño, las medusas no tienen músculos para aferrarse así. Pero esta lo hacía. Después de un esfuerzo considerable, logré arrancarla, y justo cuando pensaba que no podía asquearme más, la criatura emitió un chillido agudo y penetrante. El sonido era como el de un taladro dental, pero mucho más fuerte, combinado con un tono más bajo y distorsionado, como un bajo amplificado. La criatura cayó de espaldas en la azotea, y fue entonces cuando vi de dónde provenía el sonido. Debajo de la campana tenía una pequeña abertura circular, lo que podría describirse como una boca. La boca estaba rodeada de dientes pequeños y afilados, manchados de sangre, evidentemente de haber mordido la pierna del hombre. Se abría y cerraba rápidamente mientras emitía ese sonido espantoso. Después de un rato, se quedó en silencio. Retrocedí, horrorizado. Alex se acercó, y por instinto lo detuve antes de que pudiera aproximarse más. Improvisé una especie de barrera alrededor de la criatura usando sillas y advertí a todos que se mantuvieran alejados. Cuando te enfrentas a algo desconocido, algo que no comprendes, la precaución es necesaria. Los demás se reunieron alrededor de la criatura y la miraron con asombro. Les repetí que no se acercaran. Matt y yo llevamos al hombre mordido a la sombra de las palmeras, donde habíamos improvisado un área para los heridos. Le pregunté cómo se sentía, y me dijo que tenía un dolor punzante y una sensación ardiente en la pierna. También estaba febril. No tenía mucho que ofrecerle aparte de los analgésicos de venta libre que llevaba en mi botiquín. Los tomó de inmediato, y le pedí a Matt y a los demás que lo cuidaran mientras yo regresaba a buscar más sobrevivientes. Al final del día, logramos rescatar a 17 personas. Muchas más fueron arrastradas hacia un destino desconocido antes de que pudiéramos llegar a ellas. Recuerdo a una niña, quizá de unos 14 años, que pasó flotando mientras yo subía a una anciana. La expresión en su rostro es algo que nunca olvidaré. De las personas que rescatamos, alrededor de 6 se quejaban de haber sido mordidas por algo y mostraban síntomas iniciales de una enfermedad. Sin embargo, el horror y la crueldad de lo que eso significaba no se harían evidentes hasta más tarde. Mientras el sol se ponía en un día que nos había cambiado a todos, Alex y yo descansábamos de pura extenuación. Nuestros músculos dolían por completo después de todo lo que habíamos pasado. Matt se acercó con una expresión de preocupación en el rostro, y aunque acababa de conocerlo, tuve la impresión de que si algo lo había afectado a él, tenía que ser algo grave. Nos dijo que varias de las personas estaban empeorando cada vez más. Delirio creciente. Fiebre. Dolor en las articulaciones. Algunos se quejaban de que sentían como si sus huesos estuvieran en llamas. Lo que sea que eso significara. Le dije que no podíamos hacer nada más allá de administrar analgésicos, vendar heridas y mantenerlas limpias hasta que el agua bajara y llegaran los equipos de rescate. Estaba seguro de que la ayuda estaba en camino. Resultó que estaba equivocado. Lo que no sabía en ese momento era que, debido a problemas logísticos imprevistos, los esfuerzos de rescate en nuestra área se habían retrasado. Al menos, esa fue la explicación oficial. Ahora creo que estaban ganando tiempo. Intentando contenernos. Cuarentenarnos. Esperando órdenes sobre cómo proceder. Matt parecía inquieto y se sentó junto a mí. Esa cosa, en la pierna del hombre. ¿No crees que sea venenosa? Podría haber más de esas cosas en el agua. Tuve que admitir que yo también lo había pensado. Era una de las razones por las que me preocupaba entrar al agua. Además, el agua había dejado de correr. Ya no había más personas en necesidad inmediata de ayuda. La zona seguía inundada, pero asumí que el agua eventualmente bajaría. Le dije que lo mejor era quedarse en el techo por ahora, y él estuvo de acuerdo antes de irse a revisar a los heridos y enfermos. Charlé con Alex durante 1 hora más o menos, me aseguré de que estuviera bien, y luego decidí revisar la situación por mi cuenta. Quería ver exactamente con qué estábamos lidiando. Mientras me acercaba a la sección bajo las palmeras, donde habíamos improvisado un hospital, noté un hedor repugnante flotando en el aire cálido y húmedo de la noche. Un olor a podredumbre mezclado con un dulce aroma afrutado.
Me cubrí la nariz con la camiseta, pero el olor se volvió casi insoportable a medida que me acercaba. Me senté junto a Matt y al hombre del que había arrancado la criatura amarilla. Para mi horror, me di cuenta de que el hedor venía de él. Estaba sudando como nunca había visto a alguien sudar. Pero eso no era lo peor. Su cuerpo parecía, como si partes de él estuvieran colapsando sobre sí mismas. Como si sus huesos se estuvieran deteriorando. Matt me miró y me preguntó si alguna vez había visto algo así antes. Solo sacudí la cabeza, horrorizado en silencio. El hombre extendió su mano hacia mí cuando me acerqué más, y por un segundo, retrocedí. No era justo, pero me asustó. Mucho. Me sentí como un niño viendo su primera película de terror. Ese primer miedo real. Un miedo primitivo que helaba los huesos. Su rostro parecía el de un espectro, como si se estuviera hundiendo en sí mismo, descomponiéndose desde adentro. Apenas podía hablar, su voz no era más que un susurro débil. No podía oírlo. Sé que debería haber sido más cuidadoso. No tenía idea de si lo que él tenía era contagioso, pero mi instinto superó mi miedo. Quería aliviar su dolor de cualquier manera que pudiera. Así que me incliné para escuchar. «Mátame», ordenó su voz débil y ronca. «Mátame. Por favor». Luego se convirtió en una súplica agonizante. Una súplica débil, ronca y agonizante. «Por favor, tienes que matarme». Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y miré hacia Matt. Él solo negó con la cabeza. En ese momento, ni siquiera contemplé la idea. ¿Cómo podía matar a alguien? Mirando atrás ahora, desearía haberlo hecho. Desearía haber tenido el valor para evitarle lo que estaba por venir. Sus ojos, que parecían hundirse lentamente en su cráneo, me miraban aterrados, suplicantes, rogándome que terminara con su miseria. No pude hacerlo. Después, mi curiosidad me ganó. Vencí mi miedo a lo desconocido y fui a echar otro vistazo a la criatura amarilla, asegurándome de mantener mi distancia. Para mi sorpresa, aún parecía estar viva. Apenas. Vibraba y temblaba de forma extraña. En la oscuridad de la noche, brillaba con un amarillo tan intenso que casi dolía mirarla, y sentí que me empezaba a doler la cabeza. Había algo más. Escuché lo que parecían ser susurros, como un océano de voces apenas audibles. Voces tan bajas que era imposible entenderlas. Estaban ahí, como un zumbido constante, ominoso. Una presencia de fondo persistente y silenciosa. Se sentía, como si estuvieran buscando algo dentro de mí. Dentro de mi mente. Más tarde esa noche, Alex vino a buscarme y me llevó aparte. Necesitaba desahogarse. Yo también. Era como si todo lo que había sucedido durante el día se me viniera encima de golpe. No me había permitido sentir mucho porque parecía que siempre estaba en estado de alerta máxima, pero ahora, con la oscuridad envolviéndonos y sin más que hacer por el día, todo me golpeó a la vez. Me derrumbé. De repente, me sentí tan pequeño. La fachada pragmática que había mantenido todo el día se desmoronó. Alex me puso un brazo alrededor y me dijo que todo iba a estar bien, pero sentí la duda en su voz. Estaba asustado. Todos lo estábamos. Puede que hubiéramos sobrevivido a las olas, pero todos habíamos visto esa cosa. Todos sabíamos que estábamos atrapados en un techo, rodeados de personas cada vez más enfermas. Noté que los demás hablaban entre ellos. Aunque solo se hicieron algunos comentarios sobre la criatura durante el caos, sabía que, de alguna manera, estaba en nuestras mentes. Nos sentamos en silencio por un rato, intentando procesar los eventos del día. En la distancia, vi a Matt tratando de calmar a los enfermos. Escuché sus gritos de angustia e hice todo lo posible por bloquearlos. Finalmente hablé. Alex, siento que puedo confiar en ti. Creo que me estoy volviendo loco. Desde que vi esa criatura, he estado escuchando cosas. Esas voces. Voces suaves que susurran. Son tantas. No sé. Debo estar perdiendo la razón. Alex me miró a los ojos. Había miedo en su mirada. Yo también las escucho. Para mí,
no son voces. Al menos no hablando en un idioma que entienda. Es más como una sensación. Una sensación fuerte. Asentí, sintiendo un alivio momentáneo al saber que no era el único. Que no era el único que percibía algo extraño. ¿Qué crees que es esa criatura, esa cosa amarilla? Alex miró al cielo nocturno. No estoy seguro. Tal vez algún tipo de criatura de las profundidades marinas. Creo que está jugando con nuestras mentes. No supe qué responder. Me sentía perdido. Condenado. Como si mi mente se estuviera desmoronando poco a poco. El silencio nos envolvió por un rato. Alex se movió incómodo de un lado a otro. «¿Me recuerdas a alguien?», dijo de repente, como si se arrepintiera de inmediato. No estaba dispuesto a dejarlo pasar esta vez. Sentía que estaba a punto de abrirse conmigo y, después del día que habíamos tenido, necesitaba saberlo. Necesitaba sentirme cerca de alguien. Así que lo presioné. ¿A quién? Finalmente, se quebró. Mi hermano pequeño. Su nombre era Arthur. Solíamos llamarlo Art. Lo miré, sin decir nada, esperando pacientemente a que continuara. Su voz temblaba mientras las palabras salían lentamente de sus labios. El sol brillaba tanto ese día, en la playa. Y las olas eran violentas, brutales, incluso. Se suponía que debía cuidar de él mientras mis padres estaban fuera. Solo tenía 8 años. Yo tenía 16. Sentía que ya había hecho mi parte. Jugué con él toda la mañana en la playa. Así que, cuando llegaron mis amigos, pensé que me había ganado un descanso. Lo dejé solo por 20 minutos, mientras íbamos a comer algo al puesto de hamburguesas local. Solo 20 minutos. Le dije que se quedara con nuestras cosas en la playa, cerca de las toallas. Alex hizo una pausa. Me acerqué un poco más, tratando de darle espacio pero mostrando que estaba ahí para escuchar. Cuando volví, ya no estaba. Simplemente había desaparecido. Corrí por todas partes, llamándolo, buscándolo por todos lados. Y entonces lo vi. Los salvavidas, sacándolo del agua. Alex sollozó en silencio, tratando de contener las lágrimas. Intentaron reanimarlo. Intentaron hacer que su pequeño corazón volviera a latir. Pero no sirvió de nada. Ya no estaba. Solo 20 minutos. Se limpió las lágrimas rápidamente, como si tratara de recuperar el control, pero su voz se endureció al continuar. Mis padres me culparon. Lo sé. Aunque al principio no lo dijeron abiertamente. Las cosas nunca volvieron a ser iguales. Noté su resentimiento hacia mí. Lo vi en sus miradas. Lo escuché en el tono de su voz. Finalmente los enfrenté, y lo admitieron. Me culparon. Como si necesitara que ellos me culparan, ya me culpaba yo mismo. Aguanté su frialdad hasta que cumplí 18 años. Entonces me fui. Nunca miré atrás. No sabía qué decir. Todo lo que había en mi mente parecía inadecuado. Pero, de repente, muchas cosas sobre Alex tenían sentido. Ahora entendía por qué había estado durmiendo en estaciones de metro, en las calles. Por qué siempre estaba en movimiento, buscando algo más. Algo que nunca parecía encontrar. De repente, me sentí culpable. Había querido que Alex se abriera conmigo, que me mostrara quién era realmente, que estaba ocultando. Pero, ¿qué podía ofrecerle yo a cambio? Solo era un chico inútil que nunca había enfrentado dificultades reales. Hasta ahora. Afortunadamente, parecía que esa noche no necesitaba nada de mí más que mi apoyo y mi oído. Y con gusto le escuché. Todo lo que tenía que decir. En un momento, me miró y vi algo extraño, algo desconocido escondido en sus ojos. ¿Crees que Arthur está ahí abajo ahora? ¿Allá en el agua? Lo miré con completo terror. No, Alex, yo. Antes de que pudiera terminar, fue como si sacudiera la idea de su mente y recuperara la compostura. Claro que no. No sé en qué estaba pensando. Pero creo que sí sabía. Las voces.
Era como si conocieran nuestras historias. Como si intentaran atraernos con las promesas que pudieran hacer. No podemos rendirnos ahora, Alex. Prométeme que no escucharás. No escuches esas voces. Él asintió en silencio, y lo abracé. Esa noche nos unimos aún más. También hicimos una promesa. Íbamos a salir de ese techo, a salvo. Costara lo que costara. Phuket, 28 de diciembre del 2000. Un día después del tsunami. Me desperté con el sonido de los gritos más horribles y desgarradores que había escuchado en mi vida. Mi cabeza daba vueltas. Confusión y terror me rodeaban. El sudor goteaba por mi frente. Rápidamente me di cuenta de que el ruido provenía de la sección del hospital improvisado. Más precisamente, los gritos pertenecían a Matt y a un grupo de otros sobrevivientes. Vi a William pasar corriendo junto a mí, claramente en medio de vomitar. Matt y los demás estaban junto al hombre que me había suplicado que terminara con su vida el día anterior. Cuando acorté la distancia entre nosotros, mis ojos se encontraron con algo tan terrible, tan visceral y gráfico, que quedaría grabado para siempre en mi memoria. Su cabeza, simplemente, se había desinflado. ¿Esa es la palabra que busco? En cualquier caso, no puedo describirlo de otra manera. Todos los huesos de su cuerpo habían sido vaporizados o tal vez derretidos. Su cabeza parecía un charco de piel y carne, con sangre, algún tipo de moco blanco y materia cerebral goteando por cada orificio. Sus globos oculares sobresalían y casi descansaban sobre lo que quedaba de su rostro colapsado. 3 de las otras personas que estaban enfermas habían muerto de la misma manera, y sus cuerpos desinflados yacían en el ardiente techo junto a él. Los demás enfermos se quejaban al unísono en un coro de voces delirantes y angustiosas. Sonaba como lo que me imagino que sería un coro en el infierno. Siempre me consideré a alguien con un estómago fuerte. Pero la escena, el olor. Ese olor horrible a podredumbre mezclado con algo dulce. ¿Un olor afrutado mezclado con putrefacción y desechos? Me hizo doblarme instantáneamente y vaciar el escaso contenido de mi estómago sobre la ardiente azotea. Poco después, Matt me apartó mientras los demás se reunían alrededor de los fallecidos, mirándolos con terror y, quizás, algo más oscuro. Curiosidad. Debemos considerar la posibilidad de que lo que sea que los enferma sea contagioso, dijo. Reflexioné sobre la sugerencia de Matt mientras intentaba recuperar la compostura. Todavía sentía náuseas. No estaba equivocado. Ninguno de nosotros sabía realmente con qué estábamos lidiando. Los enfermos estaban empeorando proporcionalmente. Matt, que los había observado durante el día y la noche anteriores, me explicó la progresión de la enfermedad, primero fiebre, luego dolor en las articulaciones, seguido de un dolor agudo en los huesos. Después venía el delirio y el deterioro mental. Finalmente, parecía que sus huesos comenzaban a deteriorarse rápidamente. No teníamos idea de cómo se habían enfermado exactamente esas personas, aunque mi propia opinión, que Matt compartía, era que habían sido mordidos por esa criatura amarilla. Y que el veneno que inyectaba con la mordida los estaba envenenando. Los demás, especialmente Franco, estaban presionando para contener a los enfermos con la menor interacción posible. Parecía que Franco quería esconderlos, olvidarse de ellos. No me parecía correcto dejarlos solos. Matt y yo acordamos que aquellos que ya habían interactuado con ellos continuarían haciéndolo. Eso significaba que seríamos Matt, William, Alex y yo. Poco después de mi conversación con Matt, Alex me apartó. Estaba preocupado porque las personas estaban agitadas. Las tensiones iban en aumento. La vista de los cadáveres y toda la maldita situación en la que nos encontrábamos había alterado a todos, así que decidimos reunir a todos para hablar. Se agruparon a nuestro alrededor mientras yo comenzaba a hablar. Nunca me gustó escuchar mi propia voz, siempre fui callado. Pero me tocó encontrar las palabras. Estoy seguro de que todos tenemos miedo. Estoy seguro de que todos estamos tratando de entender qué está pasando. Sé que algunos de ustedes quieren bajar de este techo ahora mismo y arriesgarse en el agua. Pero quiero compartir mis pensamientos primero, y luego cada quien puede decidir.
Creo que la criatura amarilla que encontramos en la pierna del hombre es lo que está enfermando a estas personas. Creo que es venenosa. También creo que está jugando con nuestras mentes. No puedo decir con certeza que lo que sea que esté infectando a estas personas no sea contagioso, porque no sé qué es esa cosa. Sin embargo, dado que ninguno de nosotros muestra síntomas, dudo que esa enfermedad sea transmitida por el aire. Aún así, pienso que debemos tener cuidado al tratar con los enfermos, pero tenemos la responsabilidad de cuidarlos lo mejor que podamos. No podemos abandonarlos así. Nosotros. Franco me interrumpió. ¿Quién te nombró líder? ¿Por qué deberíamos escucharte? Todo esto pasó por una razón. Sé que sí. Las olas. La enfermedad. Son señales. ¿No las escuchaste? ¿No las oyes llamarnos? Tenemos que entrar al agua. Lo miré directamente a los ojos. ¿Quieres arriesgarte con esas cosas que están ahí abajo? No sabemos qué son. Franco buscó apoyo frenéticamente entre los demás, pero solo encontró unas cuantas cabezas asintiendo. Vi algo detrás de sus ojos, algo extraño, como la mirada que Alex tuvo brevemente cuando me preguntó si su hermano pequeño podría estar esperándolo ahí abajo, con ellas. Franco retrocedió. Por el momento. Durante todo el día, la gente discutía entre sí. Voces temerosas susurraban en las esquinas. Noté que Franco era el que más hablaba al oído de los demás. No tenía idea de qué tonterías les estaba llenando, pero lo que fuera no ayudaba a aliviar la tensión. Me sentí inquieto respecto a él, así que fui a hablar con William para intentar entenderlo mejor. William, lamentablemente, no fue de mucha ayuda. Me dijo que había conocido a Franco hacía un mes en Bangkok. Según William, Franco básicamente se había pegado a él, y William, siendo el tipo despreocupado que era, simplemente lo había arrastrado consigo. Mencionó que Franco había aludido misteriosamente a algún tipo de incidente en Italia, pero nunca dio demasiados detalles. William dijo que Franco provenía de una familia estrictamente religiosa y que tal vez ese incidente estaba relacionado con eso. Estaba a punto de sugerir que lo confrontáramos cuando escuché un alboroto. William y yo miramos hacia la dirección del ruido y vimos a alguien parado sobre la valla de hierro, aparentemente a punto de saltar. Corrimos hacia allá, y reconocí quién era. Era el hombre cuya esposa e hija habían estado en la playa cuando llegaron las olas. Creo que me dijo que su nombre era Thomas. Parecía estar en trance. Algunos de los demás se habían reunido a su alrededor, liderados por Franco. No podía creer lo que estaba viendo y escuchando. Lo estaban animando. Thomas murmuraba en una especie de corriente febril de recuerdos desordenados, el primer cumpleaños de su hija, su boda, viajes por carretera, los cerezos en flor en primavera y el patio trasero de su infancia. Decía que lo estaban llamando desde las profundidades. Que todo lo que alguna vez amó lo estaba llamando al mismo tiempo. Capté la mirada de Alex entre la multitud. Parecía estar acercándose sigilosamente, listo para agarrar a Thomas y jalarlo de vuelta. Asentimos entre nosotros mientras me abría paso para intentar detenerlo. Thomas, ¿verdad? Ese es tu nombre. Le dije que tal vez su familia estaba bien, esperando por él en algún hospital local. Le pregunté por sus amigos, sus padres y otros familiares que podrían extrañarlo si se iba. Alex se acercaba lentamente. Mientras tanto, Franco lo animaba a liberarse. Thomas pareció dudar por un segundo cuando mencioné a sus padres. Vi esperanza. Vi una oportunidad. Vi a Alex cerrando la distancia. Y entonces vi a Franco inclinarse y susurrarle algo al oído. Vi cómo los ojos de Thomas se vidriaban. Vi una calma distante y soñadora extenderse por su rostro. Vi a Alex extender la mano desesperadamente y no agarrar más que aire mientras Thomas se lanzaba al agua. Miré hacia abajo. Esas cosas amarillas lo rodearon. Como pirañas. Vi rojo. Lleno de rabia, me dirigí directamente hacia Franco y le di un puñetazo tan fuerte como pude. Cayó hacia atrás, se reincorporó y estaba a punto de lanzarse hacia mí cuando Alex se interpuso y lo empujó. Franco divagaba como un loco, como un hombre poseído.
Hablaba de secretos ocultos y conocimiento. De regalos desde las profundidades. De deseos cumplidos. Me aterrorizó ver que algunos de los otros sobrevivientes comenzaron a apoyarlo. Desde ese incidente, pareció surgir una división clara en el grupo, entre Alex, William, Matt y yo, y el resto, liderados por Franco. Desde entonces, nos mantuvimos alejados unos de otros. Esa misma noche podíamos escuchar a Franco predicándoles a los demás, prometiéndoles todo lo que siempre habían deseado. Su voz resonaba en la quietud solemne de la noche, como un bajo y gutural sermón. Me vino un pensamiento: los estaba adoctrinando. Los estaba preparando para el gran salto. Hubo momentos en los que incluso William, Matt y Alex parecían tambalearse, como si dudaran. Vi cómo sus ojos se vidriaban momentáneamente con esa mirada extraña. Decían cosas que parecían fuera de lugar. Cosas muy privadas y dolorosas que habían experimentado. Vi un profundo y desesperado anhelo en todos ellos. Finalmente, comprendí que los diferenciaba de mí, una gran pérdida. Algo que los acercaba a esas cosas. Yo estaba ahí para escuchar. Para escuchar sus historias. Su dolor. Eventualmente, regresaban y salían de ese trance. Como si lo único que realmente necesitaran fuera ser escuchados. Que alguien los entendiera. En un momento, durante la noche, cuando todos los demás habían guardado silencio, me alejé hacia el borde del techo. Mirando hacia abajo, vi algo que nunca olvidaré. Esas criaturas brillaban en las aguas oscuras, como cientos de linternas amarillas moviéndose en un baile sincronizado. Por un momento, quedé cautivado, casi hipnotizado por la belleza de la rutina. Recuerdo haber sentido un deseo fuerte de saber más sobre ellas. ¿Cuál era su propósito? ¿De dónde venían? ¿Se estaban comunicando con nosotros o simplemente estábamos perdiendo la razón? De repente, sentí que alguien tiraba de mi camisa. Era el niño que habíamos rescatado el día anterior. Sus grandes ojos color avellana brillaban con miedo. Me sentí terrible al instante. Lo habíamos abandonado solo, con un grupo de personas que cada vez parecían más alejadas de la realidad, fusionándose en una mente colectiva casi sectaria. Intenté hablar con él, pero recordé que no hablaba ni una palabra de inglés y mi español era pésimo. Recordé que su nombre era Eduardo. Señaló hacia el agua, sus ojos fijos en las luces amarillas que danzaban. «Mamá y papá», dijo con una voz temblorosa. Luego me miró directamente a los ojos e hizo un gesto cubriéndose los oídos y sacudiendo la cabeza. En ese momento comprendí que él también escuchaba los susurros. Que sabía, tal vez instintivamente, que no debía escucharlos. Decidí que tenía que alejarlo de Franco y los demás. Lo llevé de vuelta con Alex, William y Matt, quienes ya estaban dormidos en ese momento. Me quedé despierto tanto como pude, temiendo lo que los demás podrían hacernos si todos estábamos indefensos durmiendo. Pero eventualmente, me quedé dormido. Phuket, 29 de diciembre del 2000. 2 días después del tsunami. Locura. Una completa y absoluta locura fue lo que me despertó en el segundo día del infierno. Franco estaba de pie sobre una silla cerca del borde del techo. Sus ojos irradiaban demencia mientras gritaba algo sobre el gran bautizo de Elizabeth. A su lado estaba una de las sobrevivientes, una mujer de mediana edad, con esa mirada distante y soñadora en los ojos. Alex, William y Matt también se habían despertado. Le dijimos a Eduardo que se quedara atrás y se escondiera. Luego nos acercamos al grupo de sobrevivientes que se habían reunido alrededor y estaban cantando algo ininteligible. Franco continuaba con su predicación y nosotros nos quedamos de pie, nerviosos, observando con desesperación. Todavía recuerdo sus palabras inquietantes hasta el día de hoy. Elizabeth está lista. Está libre de miedo. Ahora ve lo que yo veo. Tal como ustedes lo verán eventualmente. Hay un lugar donde todos podemos encontrarnos. Como amigos. Lejos de la injusticia y la crueldad de este mundo. ¿No lo han sentido? Algo no está bien. La gente está sola incluso cuando está acompañada. Nadie te escucha. A nadie le importas. Pero a ellos sí.
Ellos escuchan y se preocupan. Vinieron con las olas para mostrarnos la luz. Sentí hacia dónde se dirigía todo esto, pero cuando intenté acercarme a Franco para intervenir, fui retenido por lo que ahora solo podía describir como sus seguidores. Sus manos estaban por todas partes. William, Matt y Alex intentaron apartarlos, pero ellos también quedaron atrapados en ese mar de manos. No pudimos hacer nada más que mirar. Franco continuó. Sé que algunos de ustedes aún dudan. Tal vez aún no han sentido el frío toque de la indiferencia. Tal vez nunca han sentido una pérdida. Elizabeth lo perdió todo hace 2 días. O eso pensó. Pero su esposo la está esperando. Todos lo están. Y se preocupan tanto por ella. ¿No los escuchan? ¿No suenan como en casa? ¿No suenan como un día de verano tranquilo y despreocupado con tus seres queridos? ¿Un día que se extiende para siempre? El aire estaba cargado de electricidad con el canto monótono de la multitud. Únete a ellos. Cantaban repetidamente. Luchaba entre el mar de manos mientras Elizabeth subía a la reja de hierro. Grité impotente al vacío mientras me sujetaban. Todas las miradas estaban fijas en Franco y su bautizo mientras pronunciaba sus últimas palabras, frías y calmadas. Elizabeth. Entra en la dicha eterna. Entra en su infinita sabiduría y bondad. Entra en los brazos de aquellos que perdiste. La observé mientras se dejaba caer al vacío. No necesitó que nadie la empujara. Franco bajó de la silla y señaló a la multitud que nos soltara. Recuerdo haber caído de rodillas. Allí me quedé sentado en silencio. Sin saber qué decir hasta que finalmente encontré mi voz. Estaba cansado de solo escuchar. Ahora necesitaba que él me escuchara. Que todos me escucharan. Cobarde. Cobarde, manipulador y malvado. Franco se detuvo y se giró hacia mí. Sus ojos locos se clavaron directamente en los míos. ¿Qué dijiste? Me siseó enfadado. Me puse de pie y lo confronté. Estás alimentando a estas personas a esas cosas, ¿por qué no saltas tú? La gente de Franco comenzó a rodearme. Alex me hizo una señal para que tuviera cuidado, pero lo aparté. La sangre me hervía. La ira se apoderó de mí. Franco soltó una carcajada estruendosa. Mi momento llegará, pero no aún. Todavía tengo trabajo que hacer. Todos deben unirse a ellos. Solo cuando estén listos. Miré a la multitud de sobrevivientes y, en cada rostro, vi, bajo los ojos vidriosos y vacíos, trauma, pérdida y dolor. ¿Asegurarte de que todas estas personas se lancen a la muerte, ese es tu trabajo? Les rogué. ¿No ven lo que está haciendo? Lo que ellos. Lo que él les está prometiendo. Eso no es posible. Nunca recuperarán lo que perdieron. Deben resistir. Podemos superar esto. Franco se acercó a mí y me miró fijamente a los ojos. Ellos me escuchan. Solo a mí, ¿entiendes? Había algo en su tono de voz, algo en su postura, que parecía tan infantil. Como un niño descuidado, rechazado y abandonado. Siempre dudé. Así fue como todo salió mal. Nunca pude escucharlo claramente. Nunca sentirlo. Algo estaba mal conmigo. Por eso nunca fui lo suficientemente bueno para él. Ahora lo escucho. Dios es real. En ese momento, casi olvidé que había guiado a 2 personas a la muerte. Sentí lástima por él. Esas cosas no son Dios. Sus ojos se encendieron con ira. ¿Entonces qué son? Guardé silencio. No tenía respuesta. Él rió triunfante. ¿Ves? Ellos son Dios y están aquí para enseñarnos la lección más importante de todas. Lo miré. Sentí tristeza y fatiga abrumándome. Los susurros se intensificaron en mi cabeza. Por primera vez, me hicieron dudar. ¿Y cuál es esa lección? Pregunté en voz baja. Habló para todos ahora. No hay iluminación sin sufrimiento. Sin dolor. Sin pérdida. Necesitamos sufrimiento. Necesitamos desastres.
Necesitamos todas estas cosas para estar completos. Para estar unidos. La tragedia nos une. Todo esto sucedió por una razón. Vinieron a nosotros por una razón. Debemos prepararnos y unirnos a ellos. Estaba agotado. Al límite. Sé que lo que dije a continuación fue un error. Lo he repasado varias veces en los últimos 24 años. Pero tomamos las decisiones que tomamos y el tiempo no fluye hacia atrás. ¿Y tú qué? ¿Qué sufrimiento pasaste? ¿Qué pérdida te hizo así? No eres más que un monstruo manipulador. Los ojos de Franco se encendieron con una mezcla de emoción y rabia. Era como si hubiera estado esperando a que alguien le preguntara, y ahora estaba enfadado porque tardaron tanto en preocuparse. Vi a Alex acercándose lentamente por el rabillo del ojo. Franco me empujó hacia atrás y Alex se interpuso entre nosotros. Franco gritaba ahora a través de lágrimas, rabia, a través del tiempo, a través del niño que había sido abusado, descuidado, apartado y maltratado de la forma más horrible. No hay forma de que tú puedas entender. Te veo. Te oigo. ¿No eres más que un niño mimado? ¿Quieres saber sobre el dolor y el sufrimiento? El dolor y el sufrimiento son que te digan que eres alguien especial. Que puedes hablar con Dios. Es la mirada de tu padre cuando no puedes cumplir con sus expectativas. Cuando estrangula a tu hermana frente a ti. Cuando apaga la luz en los ojos de tu madre y te dice que tú eres el siguiente. Por decepcionarlo. Todos debemos irnos, decía. Esta vida prometió demasiado y entregó muy poco, decía. Pero ahora le he demostrado que estaba equivocado. Ahora Dios me habla. A través de mí. Los incrédulos como tú no tienen lugar con ellos. Todos observaban en agonía y expectación silenciosa. No vi que sostenía un cuchillo hasta que fue demasiado tarde. No tenía forma de detener lo que se venía, y aún así me siento culpable hasta el día de hoy. Franco se lanzó hacia mí. Alex se interpuso y recibió la cuchillada. Escuché su grito de dolor. Lo vi luchar con Franco. Observé cómo lo empujaba fuera del borde de la reja de hierro. Hacia las aguas cada vez más poco profundas de abajo. Finalmente enfrentándose a esas criaturas a las que tan rápidamente se había entregado. La vida no es una película, y Alex no tuvo palabras finales profundas. Solo tenía miedo. Dolor. Estaba asustado. Lo sostuve mientras se iba. Traté de consolarlo. No voy a contarles lo que dijo. O lo que yo le dije. Porque no tenía sentido. Y de todos modos, no quiero recordarlo así. Estaba asustado. Eso no era él. Él era valiente. Era divertido. Era amable. Era mi amigo. No tuve tiempo real para procesarlo entonces, mientras todo a mi alrededor seguía siendo un completo caos. Mientras seguía atrapado en el techo temiendo por mi vida. Sin entender lo que me estaba pasando. Ahora lo entiendo, mientras escribo esto. Por extraño que suene, siento que gané un amigo para toda la vida. No, un hermano. Eso fue para mí en esos días. Y luego lo perdí casi tan rápido como lo conocí. No era lo que tuvimos en esos días hace 24 años lo que lamenté. Esas son memorias preciosas. Era todo lo que nunca llegamos a tener. Recuerdo vagamente a William y Matt apartándome de Alex. No queriendo dejar su lado, luché contra ellos hasta que estuve demasiado débil para resistirme. El resto del día transcurrió en un silencio ominoso. Los sobrevivientes que habían seguido a Franco parecían estar en estado de shock, vagando sin rumbo fijo. Me quedé con Matt, William y Eduardo. Estaba exhausto. No tenía energía. Los susurros en mi cabeza eran más fuertes que nunca. Me suplicaban que me uniera a ellos, y debo admitir que su argumento era convincente. ¿Cómo no iba a hacerlo? Cualquier lugar que no fuera ese parecía una bendición. Pero entonces sentí un golpecito en el hombro. O palabras amables de aliento en mi oído. Una sonrisa. Vi a Eduardo riendo mientras Matt hacía caras ridículas, y de repente, la atracción no fue tan fuerte. Phuket, 30 de diciembre del 2000.
3 días después del tsunami. Silencio. Un silencio inquietante en medio de todo fue lo que me despertó en el tercer día. Las 22 personas que éramos se habían convertido en 4. El resto de los enfermos estaban muertos. El agua que estaba debajo había retrocedido y ahora solo quedaban charcos poco profundos aquí y allá. Las criaturas habían desaparecido casi tan rápido como habían llegado. Los otros sobrevivientes que habían seguido a Franco se lanzaron del techo hacia el agua poco profunda la noche anterior. No tuvimos fuerzas para detenerlos. Nunca los culpé por seguir a Franco. Estaban heridos. Sufriendo. Traumatizados. Engañados con promesas de alivio. Promesas de un lugar mejor. Ahora, los únicos que quedábamos éramos William, Matt, Eduardo y yo. Supongo que, a veces, a pesar de tus mejores esfuerzos por salvar a las personas, eventualmente harán lo que sientan que deben hacer. O sucumbirán a circunstancias imprevistas más allá de su control. Recuerdo sentirme derrotado, pero extrañamente, con una especie de claridad e introspección. Irónicamente, creo que Franco tenía razón al final. Tal vez el sufrimiento, la pérdida y la tragedia sí nos enseñan sobre la vida. Sobre quiénes somos. Porque en ese momento, justo antes de escuchar el llamado de un grupo de personas que venían a rescatarnos, no sentí más que gratitud y amor por quienes quedaban. Por quienes se preocupaban. Por quienes escuchaban. Y, por quienes no lo lograron, quienes se mantuvieron fieles a sí mismos a pesar de todo el horror que los rodeaba. Demonios, tal vez me estoy poniendo emocional ahora y eso no fue lo que sentí en ese momento, pero es lo que siento ahora. Y ahora, eso es lo único que importa. Nos llevaron al hospital más cercano. Allí nos interrogó un funcionario estadounidense que buscaba identificar víctimas y obtener información. Nos hizo preguntas sobre esas criaturas amarillas de una manera no tan sutil, y creo que todos supimos instintivamente que lo mejor era guardar silencio, porque no dijimos ni una palabra sobre ellas. Noté a personas con trajes de materiales peligrosos trasladando a los enfermos a una sección cerrada del hospital. Eduardo encontró a su familia. Recuerdo vívidamente el momento en que se reunieron. Abrazos amorosos. Lágrimas de felicidad. Me hizo extrañar todo lo que había dejado atrás. Mi madre sobreprotectora. Mi padre y sus estúpidos coches. Mi hermana, que siempre me llevaba a conciertos a los que mi mamá no me dejaba ir cuando era niño. Mi sobrino tonto. Mi molesto hermanito. Ahora sé que encuentras tu verdadero yo en compañía de las personas que amas y te importan. William, Matt y yo nos despedimos en el aeropuerto de Bangkok, y cada uno siguió su propio camino, prometiendo mantenernos en contacto. No lo hicimos. A pesar del vínculo de los sobrevivientes, supongo que cada uno quería olvidar y seguir adelante. A medida que el Internet fue ganando terreno, intenté buscar información sobre el terror amarillo. Medusas Calavera no arrojaba resultados más allá de diseños de tatuajes y arte. Había algunos foros oscuros aquí y allá, pero seguían siendo eliminados. Creo que vinieron de las profundidades del océano. Tal vez siempre estuvieron allí. Esperando desatar el caos. Esperando aprovechar nuestras inseguridades. Nuestro dolor. Nuestras pérdidas. En el momento más sensible. Como nota final, justo cuando estaba a punto de dar los últimos toques a esta historia, mi hijo, Alex, llamó. Últimamente ha estado teniendo problemas para adaptarse a su vida en una nueva ciudad. Tiene 20 años y toda una vida por delante. Las cosas pueden volverse un poco complicadas y confusas cuando eres joven y estás tratando de descubrir qué tipo de persona quieres ser. En fin, es verano ahora, el clima está agradable, y creo que podría preguntarle si quiere hacer un viaje a la playa. Tal vez contarle, finalmente, de quién obtuvo su nombre. ¿Qué opinas? Nunca eres demasiado viejo para jugar en el océano, ¿verdad?